Bien, sean bienvenidos a esta nueva sección. En este caso vamos a hablar acerca de los alcoholes y los fenoles, que muchos de ellos se encuentran distribuidos en la naturaleza y pues se utilizan más que todo de forma industrial y de forma farmacéutica, ya sean sus procesos químicos, que es lo que más nos interesa saber. Si hablamos un poco acerca de los anteriormente mencionados, pues muchos de ellos son derivados orgánicos del agua. ¿Qué quiere decir eso? Si usted recordará, hemos hablado de que algo que es considerado un compuesto o una molécula orgánica es aquel que está compuesto por carbono. Si tiene la presencia de un carbono, entonces ya es considerado un compuesto orgánico. Y si se le añade a ese compuesto orgánico un grupo OH, ¿verdad? Ese HOH, entonces ese, si recuerda, es la molécula del agua. Entonces si se le añade, entonces cambia su composición química, y lo que sucede aquí es que se va convirtiendo ya sea en un alcohol o un fenol. ¿Cómo sabemos reconocer cuando es un alcohol y es un fenol? Pues sencillamente porque cuando observamos que el carbono se encuentra unido a un grupo OH, entonces ahí es considerado un alcohol. Cuando, por ejemplo, ya sea un metano, un propano, un pentano, un hexano, etcétera, si se encuentra unido a un grupo OH, entonces cambia su nombre a un alcohol. Tenemos acá el caso de cuando es considerado un fenol. Si recuerdan, este anillo de acá es considerado el benceno. Eso ya lo vimos en el tema anterior. Por lo tanto, si el benceno se encuentra unido a un grupo OH, ese es llamado un fenol. Si vemos entonces algunos de sus ejemplos y cómo lo podemos encontrar en la naturaleza, en este caso tenemos un carbono con hidrógenos. Recuerden de que si solamente es un carbono, entonces es llamado metano, pero tiene presencia de un grupo OH, por lo tanto cambia su nombre a ser metanol. Y el metanol, si hablamos un poco acerca de ello, pues es utilizado de forma industrial, se fabrica en grandes cantidades, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Si hablamos de su parte mala, pues obviamente es tóxico para los seres humanos y causa ceguera si se aplica en pequeñas dosis, pero a veces puede causar la muerte si es en grandes cantidades. De forma industrial, lo que se utiliza más que todo es para disolvente o como materia prima para producir formaldehído. Y si hablamos acerca de este de acá, miren, tienen dos carbonos, por lo tanto es un etanol. Y recuerden que tiene la presencia del OH, por lo tanto es considerado un alcohol. Y este pues generalmente es una de las primeras sustancias químicas orgánicas que se prepararon y se purificaron. Y esto es un ejemplo sencillo que lo podemos ver en los laboratorios de química, y es el famoso alcohol etílico. Y de esta se puede fabricar o se puede sintetizar muy fácilmente en el laboratorio. Y si hablamos entonces acerca de alguna clasificación de los alcoholes y fenoles, es necesario que lo vayamos conociendo desde ahorita, porque en posteriores ocasiones nos servirán como objeto de estudio. Y pues ellos se clasifican los alcoholes como primarios, secundarios, terciarios. Ya esto tiene que ver porque dependiendo al carbono que está unido, usted solamente tiene que observar si el carbono al que está unido es un carbono primario, es un carbono secundario y un carbono terciario. Tenemos en esta parte de acá el ejemplo. ¿Cuándo es considerado un alcohol primario? Pues si el carbono al que está unido, miren, tienen aquí el carbono unido a este grupo OH, solamente está unido ese carbono unido a una cadena R. Y esta de acá tiene hidrógenos. Recuerden que los hidrógenos no cuentan para decir si es un carbono primario, secundario o terciario. En este caso está unido a una cadena R. Tome como si la cadena R puede ser un carbono. Entonces, si ese carbono está unido solamente a una cadena R, por lo tanto es primario. Y de esa forma podríamos decir que el alcohol es primario. De esta misma forma se aplica para el secundario. Si observan, este carbono está unido a un OH, pero este carbono al que está unido el OH es secundario. ¿Por qué? Porque está unido a dos cadenas R, que pueden ser carbonos. Por lo tanto, toda esta estructura de acá es un alcohol secundario. ¿Cuándo sería un alcohol terciario? Bueno, porque observemos que este carbono de acá es un carbono terciario que está unido a tres cadenas R, pero también está unido a un grupo OH, por lo tanto este sería un alcohol terciario. Y entonces, si hablamos un poco más acerca de su nomenclatura, vamos a obtener las siguientes reglas.
Regla número 1, debemos de seleccionar la cadena principal de carbono que sea la más larga, pero en este caso que contenga el grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es el mismo OH. Y pues el nombre que se deriva es que usted le va a quitar la letra O del alcano y le va a colocar la palabra ol al finalizar, pero con alguna excepción. Se va a borrar la letra O del alcano. Es decir, por ejemplo, usted no puede decir propanol porque hay dos vocales seguidas. No puede decir propanol. Por lo tanto, le tiene que quitar una O y sería mejor decirle propanol. Esa sería una excepción que tendría la regla número 1. La regla número 2 dice que tenemos que numerarlo comenzando en el extremo más cercano al OH, es decir, donde más cerca se encuentre el OH, ahí nosotros vamos a proceder a hacer la numeración. Y como regla número 3 tenemos de que tenemos que numerar los sustituyentes de la misma forma en que nosotros lo hemos hecho, es decir, de forma alfabética. De esa forma siempre lo tenemos que numerar y no habría ningún problema. Pero también de la misma forma en que hacíamos con los alquenos y la misma forma que lo hacíamos con el alquino, que decíamos dónde se encontraba el doble enlace y dónde se encontraba el triple enlace, lo mismo tenemos que hacer ahora. Pero en este caso, nuestro grupo funcional ya no sería un doble enlace ni un triple enlace, sino que sería el grupo OH, ¿verdad? Entonces, si vemos acá un poco cerca de los ejemplos que podemos mencionar de los alcoholes, tenemos este de acá, ¿verdad? Si lo queremos enumerar, pues tendríamos que enumerar donde empiece más cercano el OH. En este caso es por la parte izquierda. Ahí tenemos el grupo OH. Entonces, si queremos darle el nombre, sería en esta parte de acá, número 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que lo único que se numera son los carbonos. Es decir, el OH no tiene por qué ser enumerado. Entonces tenemos aquí que solamente en el carbono 2 hay un sustituyente, que sería el CH3. No podríamos decir que el OH es un sustituyente. No, no es parte de un sustituyente, sino que es una cadena principal. Entonces, lo único que miramos ahí que es el sustituyente metil. Por lo tanto, siempre se nombran primero los sustituyentes. En este caso, en el carbono 2 hay un metil. Entonces, 2-metil y tendríamos que decir dónde se encuentra el OH. En este caso se encuentra en el carbono 2. Entonces, en el 2, la cadena principal, ¿cuál es? Es un pentano, pero como tiene OH, entonces sería 2-pentanol. Si vemos otro ejemplo, tenemos acá CH3, CH, CH2, CH2 tiene ahí a la par el OH. Por lo tanto, no podría enumerar de acá porque se quedaría más lejano del OH. Por lo tanto, sería mejor desde acá. Entonces sería la numeración de acá, número 1, número 2, número 3 y 4. Y el único sustituyente es este cloro de acá. Por lo tanto, en el carbono 3 hay un cloro y decimos dónde se encuentra el grupo H. En el carbono 1. Por lo tanto, como es de 4 carbonos, es un butano, pero tiene OH, sería butanol. Si vemos otro ejemplo de acá, sería, en este caso podemos observar 3 grupos OH. Por lo tanto, es lo mismo que los alquenos. Cuando decíamos que tenía 2 dobles enlaces, decíamos que era un dieno. Cuando tenía 3 dobles enlaces, era un trieno. Cuando tenía 4, era un tetraeno, etc. Entonces, de esta misma forma tendríamos que aplicarlo acá. Cuando es di, es decir, van a haber 2 grupos OH. Cuando es tri, serían 3 grupos OH. En este caso, pues, todos los carbonos tienen un OH cercano, por lo tanto, no habría problema donde se tendría que hacer la numeración. Entonces, aquí podríamos tomarlo de esta misma forma, 3 carbonos. Entonces, en el carbono 1 hay un OH, en el carbono 2 hay un OH, en el carbono 3 hay un OH. El nombre sería 1, 2, 3. En cada uno de esos carbonos hay un propano. Recuerden que este es un propano, pero como tiene grupo OH, son alcoholes. Entonces, ¿cuántos OH tiene? Tiene 3. Por lo tanto, le decimos tri. Propano, triol, ¿verdad? Antes de terminarlo, le definimos la palabra triol. Si vemos otro ejemplo de acá,
Recuerden que tenemos que empezar donde el carbono que se encuentre más cercano el OH. En este caso podríamos empezar desde acá, sería número 1, número 2 y número 3. Entonces podríamos decir que en el carbono 2 hay un grupo metil y ya no habría ningún otro sustituyente más. Entonces sería 2-metil y que en el carbono 2 también se encuentra el OH. Entonces por eso lo escribimos aquí, 2-propanol, por la presencia del OH. Bien, en este caso vamos a hablar acerca de los fenoles también. Si queremos tomar en cuenta un fenol, pues siempre lo vamos a identificar de acuerdo al anillo del benceno unido a un grupo OH. Entonces inmediatamente vamos a saber que se trata de un fenol. En este primer ejemplo tenemos de que solamente tiene un sustituyente que sería CH3. Entonces recuerden que cuando solamente tiene un sustituyente no es necesaria la numeración. Por lo tanto, el nombre de este compuesto sería que tiene un grupo metil y toda esta cadena principal se llama fenol, metilfenol. Pero ya vemos en el siguiente ejemplo de que tiene más de 3 sustituyentes. Tiene el OH, tiene el grupo nitro y tiene también este grupo nitro. Por lo tanto, recuerden que en los ciclos se nombran de acuerdo al que alfabéticamente empieza primero y la numeración también se pone al que alfabéticamente empiece primero. Por lo tanto, en este caso, siempre como estamos hablando de fenoles o de alcoholes, siempre la numeración va a empezar desde el grupo OH. Esa sería la prioridad porque recuerden que estamos hablando de fenoles o alcoholes. Y recuerden de que la regla principal es donde el carbono tenga el OH más cercano, ese será. Y recuerden que aquí hay un carbono, ¿sí? Recuerden que aquí hay un carbono y ese es el carbono más cercano a un OH. Por lo tanto, este sería la numeración. Número 1, 2, 3, 4. Entonces, el nombre de este sería 2. En el carbono 2 y en el carbono 4 sería un dinitrofenol. Ese sería el nombre que poseería esa estructura de ahí. Entonces, si observamos en el siguiente ejemplo, también tiene más de 3 sustituyentes. Tiene este OH, este CH3, este bromo. Por lo tanto, es necesario utilizar la numeración. Pero ¿dónde comienza siempre el número 1? Siempre en el carbono donde tenga más cercano el OH. Entonces, aquí comenzaría el número 1. Pero si podemos observar, ¿por qué no comenzamos a enumerar hacia acá? Porque acá quedaría el carbono 2, inmediatamente aquí sería el carbono 3, estaría más cercano a un sustituyente. Porque recuerden que en los ciclos la enumeración tiene que ir en sentido donde alfabéticamente sigue el sustituyente. Entonces, recuerden, ¿quién sigue en el alfabeto primero? ¿Sigue el bromo o sigue el metil? ¿Sigue la letra B o sigue la letra M? Claro, la letra B alfabéticamente empieza primero. Por lo tanto, la enumeración tiene que ir en este sentido. Tiene que ir hacia acá. Por lo tanto, sería 1, 2, 3, 4, 5. Si lo queremos entonces nombrar, sería que en el carbono 4 hay un bromo y en el carbono 5 hay un metil. Y como toda esta estructura de acá junto con el OH, ¿cómo se llama? Fenol. Recuerden que siempre que tenga esta estructura con el OH se llama fenol. Y de esa misma forma se va a seguir tomando esas reglas básicas para nombrar los fenoles.